está tu corazón? Platícame. Bueno, mira, primeramente te agradezco mucho que me hayas invitado al programa. Yo me siento muy contenta de haber sido distinguida por el gobernador Javier Corral Jurado para que me encargue de lo que es actualmente la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas. Sí. Esta comisión pues es de reciente creación, acaban de dictaminar el decreto para su constitución como una institución a nivel de gabinete, a nivel de secretaría. Sí. Y bueno, pues yo me siento muy honrada de que el gobernador Corral Jurado pues me haya encomendado la tarea de encabezar esta nueva institución, sí, por un lado. Pues eso me alegra muchísimo. Yo nada más a ti, fue de veras por mucha gente, por muchos medios y nos incluimos nosotros. Cuando vimos tu nombramiento, de veras fue un gran placer saber que tú vas a estar ahí. ¿Por qué? Pues por todo esto que mencionaba cuando empezamos el programa, por tu condición tan sensible, tan luchona, tan entrona por los tarahumaras, porque conocemos su trayectoria. Entonces, fue un gustazo, María Teresa, saber que ahí estás. Y por eso te preguntaba, ¿y cómo está tu corazón? Dices que estás muy contenta. ¿Y cómo encontraste a la extinta dirección de la coordinadora de la Tarahumara, que ahora se llama Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, en donde tú eres la titular? ¿Cómo la encontraste? Bueno, antes de decirte cómo me encuentro la realidad, ¿verdad? Sí. Me gustaría decirte que yo no me siento, ¿cómo te diré? No me siento frustrada, ni me siento limitada, ni me siento impotente como manejaste tú. Yo entiendo que la realidad que me toca a mí trabajar es una realidad compleja, no es una realidad simple. No. Es una realidad compleja y como tal yo me acerco a la realidad a entenderla. Y a partir del entendimiento, pues hemos tenido experiencias muy interesantes y ahora como gobierno, pues encontramos cómo se encuentra el Estado, ¿me entiendes? O sea, lo que era la Coordinación Estatal de la Tarahumara era un reflejo de un gobierno en donde las personas eran más cosas que personas. Las personas eran más cosas que ciudadanos o sujetos de derecho. Entonces, lógicamente que la Coordinación Estatal de la Tarahumara, ¿verdad?, que yo recibo, pues es una institución, felizmente, que ahorita la estamos borrando, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? El trato con los indígenas era un trato de clientelar. Cuando un sociólogo dice trato clientelar, era un trato para usarse, para ser usados, ¿sí? Como voto, como simpatía, como acarreados. Acarreados a los eventos. Acarreados a los eventos. Entonces, esa visión de las personas y de los pueblos indígenas es una visión muy poco humana y no tiene nada que ver con los derechos humanos, ¿no? Al contrario, ahí te das cuenta, ¿verdad?, cómo un gobierno con una visión de uso de las personas pues va a violentar continuamente sus derechos, ¿no? Entonces sí encuentro una institución minada, ¿verdad?, desgastada, donde la imagen y el logotipo de la coordinación era una caricatura de una mujer rarámuri y de un hombre rarámuri, que cuando me llevaron el carrito para que me moviera y tenía la caricatura, lo primero que les dije, por favor, yo no me subo si está esta caricatura aquí. Entonces tuvieron que quitar la caricatura. Ese es un gesto mío en relación a algo que rechazo absolutamente. Caricaturizar, ¿verdad?, a los indígenas es infantilizar a los adultos, es hacerlos cosita, pobrecito, ¿verdad? Entonces los hago caricatura y los pongo como logotipo. Y entonces, de verlos de manera lastimera. De verlos de manera, deja tú lastimera, porque ahí ni lastimera, es verlos como cosa. Algo simpático.
algo simpático, algo buena onda, pero no, ¿me entiendes? O sea, es algo que yo en mi corazón, ni en mi cabeza, ni en mi cerebro acepto. Así es de que tuvieron que quitar el logotipo, ¿no? Bien. Sí. Pues en, ¿qué será? En una hora y media, ¿no? Que tuvieron que calentar ahí la puerta. Pero bueno, eso te dice que nosotros estamos construyendo una institución nueva, amparada en los derechos humanos. Tú sabes que de quién, más bien le preguntaría al auditorio, ¿de quién es obligación cumplir los derechos humanos, respetar los derechos humanos? Pues es del gobierno. Javier Corral, desde su campaña anunció que su gobierno sería un gobierno amparado en los derechos humanos y en los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, estamos borrando esa institución lastimera, esa institución falta de respeto por una institución digna que por supuesto se basará su actuación en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Bueno, platícanos tantito, un poquito a mi auditorio. ¿Cómo es que tú decides luchar por los derechos humanos de los indígenas, de los tarahumaras? ¿Desde cuándo dijiste yo estoy ahí, ese es mi lugar? ¿Cómo fue que decidiste eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué viste? Bueno, esa es una historia muy larga y no quiero aburrir al auditorio. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Mira, es una historia muy larga. Yo me fui a estudiar a México. Soy de la generación de 1968. Estudié en la UNAM. Me tocó. Y después de 20 años... Luego hablamos. Sí. Luego hablamos de 68. Después de 20 años, pues yo regresé aquí a Chihuahua. No tenía muchas opciones de trabajo. Mi primer trabajo lo hice en la XZR, La Voz de la Sierra Tarahumara, que antes la tenía el Instituto Nacional Indigenista, y ahí hice un trabajo que se llamó los problemas económicos, sociales y ambientales de los bosques de la Sierra de Chihuahua. Una cosa así era el título. Y entonces lo que hice fue boletinarlo. En aquel tiempo pues se usaba más bien el fax y el correo normal, no teníamos el internet, y lo cachó COSIDAC. Entonces de COSIDAC me hablaron y me dijeron que si lo podían presentar para su publicación a nombre de COSIDAC en una revista que aquel entonces publicaba el Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria, ¿no? Y entonces pues yo les dije que encantada, ¿verdad? Pues eso pedía mi limosna, ¿no? Claro. Entonces lo publican y entonces yo me fui acercando a COSIDAC. Yo tenía pues muy poco tiempo de estar aquí. COSIDAC tenía pues que sería un año de ser fundada, y entonces yo empecé a trabajar con ellas como voluntaria más o menos en el 1991. Y a partir de ahí me integré a la Sierra Tarahumara, justamente en el área... En el 91. En el 91. Justamente mi inclusión en COSIDAC fue en el área de derechos económicos y sociales, o sea, los derechos colectivos de los pueblos, ¿no? Y ahí comencé a trabajar, y a partir de ahí, pues me fui, ¿cómo te diré? Me fui... pues encariñando, enamorando, profundizando la realidad, ¿verdad? Y bueno, desde entonces a la fecha estoy en la Sierra Tarahumara, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay que hablar, pasó un incidente en la Tarahumara, por ejemplo, repito, el aeropuerto, que es la herramienta que tengo más a la mano porque es lo más reciente. Hay que buscarte. Y pasó esto, hay que hablarle a ella, porque así se te ubica, así se te ubica exactamente como lo acabas de decir, parte de la Sierra Tarahumara. Ahora estás en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, eres la titular, pues acabas de decir cómo encuentras la extinta coordinadora de la Tarahumara. Ya dijiste todo lo que reprochas, todo lo que rechazaste de esta misma. ¿Y cuáles son las metas? Entonces, ¿cuáles son las metas del actual gobierno? ¿Tu aportación? ¿Cómo vas por ahí? Mira, yo creo que el desafío más grande
del nuevo gobierno es entablar una interlocución directa con los pueblos indígenas. No es nada fácil, ¿verdad? Porque ¿dónde están los indígenas en Chihuahua? Bueno, pues ahí te voy a comentar que los indígenas están en tres grandes sectores. Están los pueblos indígenas originarios que todavía viven en la Sierra Tarahumara, ¿verdad? Digo todavía porque ahorita hay mucha migración de la sierra hacia la ciudad. Ahí en la Sierra Tarahumara se encuentra el pueblo Rarámuri o Tarahumara, el pueblo Odami o Tepehuán, el pueblo Guarojío y el pueblo Obá o Pima. Sí. Entonces, ellos viven en la sierra. Otro gran sector es los que han migrado y ya viven en la ciudad, y que tenemos grandes concentraciones indígenas en Ciudad Juárez, es la más grande, son más o menos unos 16,000 indígenas. También tenemos en Chihuahua asentamientos, ahora estábamos revisando los oasis, pero parece que hay más de 60 asentamientos, unos reconocidos y otros sin reconocer, o sea que no hay relación, ¿verdad?, con el gobierno. Y también está Cuauhtémoc, y también está Mioqui y está Camargo. En Mioqui hoy estuve con representantes del municipio y me cuentan que hay 3 asentamientos, más o menos es una población de 100 gentes. Entonces, bueno, ahí también vamos a trabajar en los asentamientos. Y otro sector muy importante es de los migrantes que vienen del sur al norte y que llegan a establecerse. Por ejemplo, estoy pensando en las mazahuas, estoy pensando en los mixtecos, estoy pensando en los chatinos, ¿verdad?, que llegan y se asientan en algunos, principalmente en Ciudad Juárez, ¿no? Sí. Pero también los migrantes tenemos lo que es más conocido como jornaleros agrícolas. Los jornaleros agrícolas vienen y se van. Estos jornaleros llegan pues cada año en una proporción que señala un artículo interesante de 60,000. Hay una movilidad de 60,000 personas a los campos agrícolas de Chihuahua, a los campos de la agricultura comercial, a las pizcas, ¿verdad?, a la pizca de la cebolla, a la pizca del chile, ¿sí? Y estos centros agrícolas, pues los tenemos en Mioqui, los tenemos en Delicias, los tenemos hacia Buenaventura, hacia Ascensión, y también tenemos los jornaleros que bajan temporalmente a todo lo que es la zona de la Manzana. Entonces, estos 3 grandes sectores de población indígena son con los que va a trabajar la comisión. Y el reto más importante es entablar una interlocución con ellos. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara la interlocución no la queremos entablar con intermediarios, sino tiene que ser directamente con la gente que vive allá, ¿sí? Sí. En los asentamientos vamos a hacer la misma metodología, vamos a entablar el diálogo con la gente que vive en el asentamiento, ¿sí? Y a través del diálogo vamos a ir delineando lo que la gente necesita. Esto es muy importante porque la atención que va a dar la comisión no es una atención propiamente individual, sino es una atención colectiva. ¿Qué quiere decir? Y es que entonces, en el pasado nos quedamos siempre con la idea de apoyar en crisis, apoyar nada más de un día para otro. ¿Te acuerdas? Hace como 4 años, cuando salió un reportaje en cadena nacional, en donde decía que la gente se estaba muriendo en la sierra, ¿te acuerdas? Y que a raíz de eso se despegó una ayuda impresionante, y pum, se acabó.